Hola amigos, nos encontramos en el Parque Ecológico La Armenia de la ciudad de Quito, un sitio turístico donde se respira vida. Soy el doctor Marlon Mejía. Saludos para Salud Plus TV, tu canal amigo. Siga. Muy buenas tardes a quienes nos observan a través de Salud Plus TV. Soy la doctora Gabriela Tim y los estaré acompañando en el desarrollo del programa Educa y Salud, una propuesta de comunicación para informar y educar en salud a la comunidad, cuyos actores son los profesionales de la salud del Ministerio de Educación, con amplia experiencia y conocimiento en el área. Es para mí un placer colaborar con este equipo de profesionales que irán conociendo a través de programas que se desarrollarán todos los jueves a las 6 de la tarde. Tendremos varios segmentos con noticias muy interesantes, así que no te lo puedes perder. Hoy, en el segmento Agentes de la Salud, estaremos dialogando con dos de los pilares iniciales en la construcción de este proyecto, la doctora Melania Alcíbar, coordinadora de la Zona 4, y la doctora Alexandra Tamayo. Doctora, bienvenida. Es un placer tenerla en este primer programa. Continúe. Alexandra Tamayo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí muy contenta de este primer programa, este inicio con un medio de comunicación como es la vía digital, y aquí muy contenta, dispuesta a conversar con ustedes. La doctora Tamayo es parte del equipo técnico asesor. Bienvenida, doctora. Doctora Melania. Buenas tardes. Estamos aquí, somos parte de los médicos escolares, representando aquí, yo la Zona 4, muy contenta de compartir con ustedes durante este primer programa, esta inauguración de este primer programa, que nos va a dar a nosotros muchas cosas buenas, porque los médicos escolares estamos para esto y muchas cosas más. Gracias. Listo. Bienvenidas, doctoras. Doctora Alcíbar, cuénteme un poquito cuál es su experiencia, cuál ha sido su experiencia como coordinadora de la Zona 4 en este tiempo de pandemia en el que se vivía el miedo y la angustia. En realidad, durante el tiempo de pandemia, ser coordinadora ha traído cosas positivas y cosas negativas, porque de pronto trabajar presencial y irnos a la virtualidad implicó muchos problemas para los profesionales de salud, incluyéndome, porque de pronto nosotros no somos tan amantes de la tecnología, ¿ya? Entonces, en compartir capacitaciones, iniciamos nosotros los coordinadores primeramente, entonces nos hacía un poco difícil compartir, pero luego con el tiempo, la experiencia, poco a poco, se nos fue haciendo un poco más fácil. Actualmente no es que somos unos expertos, tenemos ciertas debilidades todavía que hemos ido subsanando, pero créanme que ha sido una experiencia muy grata para todos, no solamente para mi persona, sino también para aquellas personas como los equipos profesionales de salud que forman la Zona 4, y no solamente Zona 4, de toda la zona, las 9 zonas que estamos incluidas dentro de este grupo de médicos escolares que estamos trabajando virtualmente y estamos nosotros luchando porque la comunidad que entera, la comunidad educativa, reciba un mensaje de que llegó un virus que llegó para quedarse, pero que en realidad nosotros estamos tratando de ayudarles a que ellos sobrevivan y que todos sobrevivamos con este virus. Gracias. Listo, doctora Melania. Sí, la verdad es que ha sido un año muy duro para todos. Doctora Tamayo, ¿cómo lograron fusionarse con la doctora Melania y con el resto de los profesionales de la salud del Ministerio de Educación para llevar a cabo este proyecto? Bueno, sí, efectivamente, junto con la ingeniera Rita Salazar, analista de talento humano, se armó los lineamientos de vigilancia de la salud de las comunidades educativas. Tarea no sencilla realmente, porque era agrupar a todos los modalidad de trabajo. Pasábamos de la parte presencial, ya no habían clases, no habían estudiantes, médicos escolares, pero sin instituciones educativas. Cambiamos la modalidad a la parte virtual, cumpliendo con los lineamientos de la vigilancia de la salud de las comunidades educativas. ¿En qué consiste? En sensibilizar, en capacitar, en hacer gestión de casos, especialmente frente a la COVID. Teniendo este marco normativo legal, hemos podido trabajar desde el mes de octubre, desde Planta Central, desde Talento Humano Planta Central,
llevando y organizando en coordinaciones zonales. Vamos a tener en el programa de cada semana la intervención de compañeros coordinadores de cada zona 1 hasta la zona 9, que compartirán sus experiencias, que compartirán ese día a día, ese trabajo semana a semana, de todos los médicos, odontólogos y enfermeras que forman parte de este equipo y que llegan día a día con información veraz, con información validada, con información científica hacia los docentes de todo el país. Tenemos 140 equipos de profesionales distribuidos en los 140 distritos del país, por lo tanto, este trabajo es un arduo trabajo que se ha estado haciendo desde el mes de octubre. Aproximadamente ya llevamos, podríamos decir, el 50% de todos los docentes del país, que aproximadamente son 160.000 docentes en todas las instituciones educativas. Continuamos con este proceso y aquí estamos poniendo nuestro contingente y consideramos de que esta es una oportunidad de poder llegar a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes, con información, especialmente educación para la salud. Muchas gracias, doctora Tamayo, y a seguir trabajando porque esta pandemia no ha terminado todavía. Así es. Doctor Alcíbar, ¿y a cuántos docentes ha podido capacitar este año de pandemia y a cuántos más piensa llegar? Aproximadamente nosotros hemos capacitado más de 8.000 docentes. Llevamos más de 8.000. Esperamos duplicar ese valor porque son 22.000 docentes aproximadamente entre lo que es la zona 4. ¿Ya? Nosotros tenemos un equipo profesional formado por 32 profesionales de salud, entre médicos y odontólogos, los cuales son 15 equipos que estamos trabajando día a día, abarcando lo que es Manabí, Santo Domingo y Los Sáchilas. Ha sido un trabajo bastante arduo para todos, porque nos desplazamos telemáticamente, pero igual distintas comunidades, distintos distritos, ha habido que tocar puertas para que los directores distritales trabajen en conjunto con nosotros y de esta manera poder llegar, como decía Alexandra, a la comunidad educativa, porque en realidad a la comunidad en general queremos nosotros llegar con nuestro mensaje de que todavía estamos aquí, que a pesar de la virtualidad nos ha hecho hermanos, nos ha hecho fundirnos en un abrazo, que aunque sea telemático, aunque sea virtual, estamos para eso, para ayudarnos entre todos. Así es, y qué mejor que compartir nuestros conocimientos con los docentes, que por cierto los felicitamos porque recién acaba de pasar el Día del Maestro. Así que felicidades para todos aquellos que nos instruyen día a día. Doctora Tamayo, coméntenos un poco, y con esto quiero terminar, ¿qué anécdota nos podría compartir sobre la ejecución del proyecto? Bueno, estamos en este proceso ya pasamos la primera fase de capacitación docente, vamos a entrar a la segunda fase de capacitación docente. Entre las múltiples actividades están también determinar la vulnerabilidad y los grupos prioritarios, se hacen encuestas de vulnerabilidad en cada uno de los distritos, y también ya en algunos, bueno, ahora regresamos nuevamente a la parte virtual, pero muchos distritos y muchas instituciones educativas, especialmente del Oriente, comenzaron la parte presencial alternada, con los PICES aprobándose. Entonces, los que estaban aprobados comenzaron a hacer la actividad presencial y ya los compañeros estaban también trabajando en la gestión de casos. ¿En qué consiste? En ser el vínculo o direccionar los casos que se vayan presentando. Por supuesto, no queremos que haya ninguno, ¿no? Los brotes hay que evitarlos, porque el trabajo específicamente es de ser detector antes de ser un rastreador, de estar atento a los signos y síntomas, de poder notificar a tiempo, de hacer vigilancia de la salud. En eso consiste el proyecto, realmente en convertirse en vigilante de la salud de las comunidades educativas, en donde todos intervienen, docentes, autoridades, estudiantes, padres y madres de familia, el entorno de la comunidad educativa se unen en este trabajo conjunto, y los profesionales de la salud, tanto de educación como de salud pública, el Ministerio de Salud Pública. Excelente, recordemos que este es un trabajo de todos. Gracias, doctora Tamayo, doctora Alcíbar, por compartir con nosotros su experiencia y sus anécdotas, por haber trabajado a contrarreloj
y a pesar del miedo de la pandemia, el trabajo y la distancia, han podido intercambiar ideas y conocimiento para el desarrollo de este proyecto, Vigilancia de la Salud de las Comunidades Educativas. Y obviamente junto a los profesionales de la salud del Ministerio de Educación que han aportado y aportan a esta comunidad. Esperamos tenerlas nuevamente con nosotros. Este ha sido el segmento Agentes de la Salud. A continuación, los invito a observar el siguiente dato curioso. Gracias. Vamos a seguir avanzando, doctora Gabriela, mientras alistan Listo. Entonces, el panel, doctor Paz. Pasemos al siguiente segmento hasta que tengamos nuestro dato curioso que les va a parecer muy, muy interesante. Pero el siguiente segmento se denomina Hablemos de Salud. Aquí abordaremos un tema muy importante y que afecta a toda la comunidad, lo que estamos viviendo en el día a día. Con nosotros está el doctor Washington Paz, que expondrá generalidades sobre COVID-19, y el doctor Julio Ortiz, quien nos informará sobre el tema Viviendo con la Infección. Doctor Washington Paz, doctor Julio Ortiz, bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches con todo el público. Grato primero de compartir este espacio, Salud Plus TV, en este inicio de programa. Creo que es importante para la comunidad y sobre todo ahora, en época de pandemia, en la que nos ha tocado utilizar tecnología y pues aquí estamos. El tema que vamos a tocar el día de hoy es Hablemos sobre el COVID. Buenas noches, reciban un saludo del doctor Julio Ortiz. Igual yo estoy aquí para seguir sumando a toda la iniciativa que todo este grupo de profesionales ha tenido a bien llevar a ustedes. Yo les voy a hablar de algunos consejos de viviendo con la COVID en familia. Muy buenas noches, les habla el doctor Ortiz, yo soy odontólogo y el día de hoy les voy a dar unos consejos muy importantes sobre un capítulo que se titula Viviendo en Familia en la COVID-19. Es muy importante saber que el momento en que nosotros vamos a empezar a experimentar vivencias amargas en esta pandemia, vamos a enfrentarnos al caso de que uno de nuestros parientes no va a poder ser recibido en un hospital debido a que están totalmente colapsados. Entonces yo les voy a recomendar algunas cosas y vamos también a hablar de 3 actores importantes que son el enfermo con COVID-19, la persona que va a cuidar a este enfermo y las personas que van a convivir con estos 2 primeros actores. Cuando una persona ya ha sido diagnosticada y ha salido positivo, entonces vamos a requerir que esta persona haga un aislamiento de 14 días. Estos 14 días van a servir para hacer una especie de cerco epidemiológico y de esta manera evitar que el contagio siga avanzando. Entonces, yo siempre recomiendo que todas las familias se tienen que sentar un momentito en una sala y conversar el posible evento que pueda darse en cada una de nuestras familias. Es muy probable que ya algunas familias tuvieron que vivir este amargo episodio y no supieron qué hacer en ese instante. Yo ahora les recomiendo que se sienten, conversen, padre, madre, hijos, y vayan tomando una decisión adecuada para ver qué es lo que tienen que hacer. Nosotros no sabemos quién de pronto se podría enfermar. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser uno de los hijos, pero entonces nosotros, si tenemos un plan de contingencia, ya sabemos qué hacer. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es mantener la calma, aislarle a la persona que está diagnosticada positivamente con esta enfermedad y observar sobre todo los signos y síntomas que van a hacer que la enfermedad vaya evolucionando. Una vez que nosotros ya hemos hecho estos 3 primeros puntos, vamos a ayudar al paciente a que se hidrate por vía oral. Puede ser con agua, puede ser con jugos, puede ser con algún tipo de
de compuestos que podemos conseguir en la farmacia. Vamos a ayudarle haciendo vaporizaciones. Vamos a darle una excelente alimentación. Hay que recordar que estos pacientes por lo general pierden el apetito, pero es muy importante que por lo menos coman pequeñas porciones, pero de buena calidad. La higiene tiene que ser exhaustiva, ya que la persona empieza a manifestar sudoraciones, empieza a tener eliminación de secreciones, y todo eso va a permitir que la carga viral vaya aumentando. Entonces nosotros con una excelente higiene también vamos a contrarrestar el ataque agresivo de esta enfermedad. Y hay que tomar las medicinas adecuadas y en el horario adecuado. Los principales cuidados del enfermo con COVID-19 entonces están enfrascados en 3 etapas. La primera, que sería la persona enferma debe tomar las medicinas de acuerdo a las instrucciones emitidas por el médico, en tanto que sean las adecuadas y en la dosificación correcta. Hay que evitar en lo posible la automedicación. Hemos visto cuadros muy tristes en donde una persona ha sido afectada por esta enfermedad y lo que hemos hecho primerito, antes que ir al médico, es recurrir a la vecina, al vecino o a algún pariente y decirle: tú ya pasaste por esta enfermedad, ¿me puedes decir qué medicación te enviaron a ti? Entonces, eso es lo peor que puede hacer una persona que está atravesando por cualquier cuadro patológico. La automedicación yo no la veo con buenos ojos, ya que se pueden cometer muchísimos errores. Y nuevamente aquí les vuelvo a recordar que la alimentación saludable es algo que va a ayudar a elevar de alguna manera todo lo que es nuestro sistema de inmunidad. ¿Cuáles serían los riesgos de la automedicación? En primer lugar, se puede producir un agravamiento de la enfermedad, se puede producir una resistencia bacteriana, sobre todo cuando nosotros utilizamos mal los antibióticos en una dosificación inadecuada. Pueden producirse daños colaterales, como por ejemplo en el sistema digestivo y en los riñones. Se pueden producir cuadros de intoxicación, porque muchas veces las personas empiezan a abusar de la cantidad de medicina que a lo mejor por pensar que les va a hacer bien, pueden caer en un grado de intoxicación. O simplemente puede desencadenarse un cuadro de dependencia. Algunos fármacos producen pues alteraciones a nivel del sistema nervioso y una de esas puede ser precisamente la dependencia de algunos fármacos. Bueno, y cuando nosotros ya empezamos a experimentar alguna sintomatología, lo peor que podemos hacer es tomar medicina antes de ir al médico, ya que el médico va a hacer un retraso en su diagnóstico y a lo mejor le va a dar un tratamiento totalmente inadecuado. En cuanto se refiere a las medidas de apoyo al enfermo, nosotros siempre vamos a hacer hincapié en que la hidratación tiene que ser frecuente. Hay que realizar una terapia respiratoria, pero de una manera sutil, no con ejercicios muy exhaustivos. Una de las afecciones que más está agrediendo a la persona enferma con COVID-19 precisamente es una afección pulmonar. Entonces nosotros encontramos aparatos que pueden ayudar a realizar una terapia respiratoria ligera y paulatina. También se recomienda hacer ejercicios físicos, pero también de una manera leve. Hay que recordar que cualquier enfermo que esté atravesando por esta enfermedad disminuye su capacidad física, pero también es importante saber que la actividad física va a ayudarle de la mejor manera a esta persona. Y lógicamente también se recomienda tomar sol. El sol juega un papel muy importante en cuanto se refiere sobre todo a elevar las defensas de la persona. Ustedes deben entender que la vitamina D funciona a través de la piel gracias a los rayos solares para producir una mejor fijación en los huesos, por ejemplo, del calcio. Entonces es muy saludable tomar sol en la mañana, en la tarde, por lo menos unos 10 a 15 minutos. Les vamos a proporcionar algunos ejemplos de infusiones, los cuales, mejor que nadie, ustedes pueden tener otras alternativas. Estos tan solo son unos ejemplos. Podríamos entonces recurrir a la preparación de una deliciosa bebida inmunoestimulante, como por ejemplo una colada de avena con fruta fresca picada, canela en polvo, canela en rama y un poco de clavo de olor. Podemos también elaborar una infusión para el día, que podría ser una alternativa, una combinación de canela, menta, cáscara de naranja o cualquier otra fruta cítrica como el limón, y agregarle un poquito de té de anís. Para la noche nosotros podemos recomendarles una infusión
de hierba luisa, de orégano, de valeriana, de manzanilla, que son excelentes para tener un sueño conciliador. Y como también se producen cuadros con dolor de garganta, carraspera, tos, es importante saber que las infusiones que podemos utilizar para ayudar a calmar este dolor pueden estar hechas a base de clavo de olor, de orégano, un poquito de miel de abeja, unas gotitas de limón, y con eso nosotros podemos realizar unas gárgaras que van a producir un alivio, pero muy bueno en la garganta cuando hay este tipo de molestias. El enfermo todo el tiempo debe estar cubierto la nariz y la boca, evidentemente porque los flujos que puede emitir por la nariz y por la boca pueden tener una carga viral bastante alta. Entonces es importante que los pacientes que padezcan de esta enfermedad, en vez de utilizar las mascarillas de tela o las mascarillas artesanales, recurran a las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas bien utilizadas son efectivas, pero hay que también recordar que estas mascarillas tan solo tienen un tiempo de duración de 4 a 6 horas. Pero si es que estas mascarillas son mojadas con secreciones, son manchadas por alguna otra sustancia, inmediatamente nosotros tenemos la obligación de desecharlas. Nosotros siempre deberíamos estar recomendando al enfermo de COVID-19 que esté cubierto la boca y la nariz. Recuerden bien eso, pero cuando va a estornudar o va a toser, debería tener un pañuelo desechable para que las gotas de núcleo evaporado no se dispersen por todo el medio ambiente. Se dice que un estornudo puede llegar inclusive a contaminar 6 metros cúbicos alrededor de la persona que estornuda. Si no contamos ni con la mascarilla ni con el pañuelo desechable, nosotros podríamos utilizar el ángulo interno del brazo, pero una vez que nosotros hagamos esta acción de toser o de estornudar en el ángulo interno del brazo, siempre hay que chisguetear con un poco de alcohol para evitar que la carga viral quede de una manera activa en ese sitio. ¿De acuerdo? Y una vez que nosotros hemos hecho todas estas acciones, inmediatamente hay que lavar las manos con abundante agua y jabón. En cuanto se refiere a la habitación que debe utilizar la persona enferma, lo ideal sería que tenga su propia habitación con un baño dentro de la habitación. Pero nosotros sabemos que la realidad de muchos hogares no es esa. A veces vivimos estrechos, a veces tenemos tan solo 2 dormitorios y un pequeño espacio que puede ser para utilización de sala y comedor, y lógicamente la cocina y a lo mejor un solo baño. En ese caso, hay que ser un poquito disciplinados y en lo posible hay que tratar de mantener a la persona lo más aislado posible dentro de nuestra vivienda. Entonces, recuerden que el uso de mascarilla es importante, pero cuando la persona enferma está usando la mascarilla, no debe tocar la mascarilla por ningún concepto. Y una vez que nosotros sintamos que la mascarilla ya haya cumplido su función, inmediatamente deberíamos desecharla, ¿sí? Desecharla en un basurero, ojalá un tacho rojo, o por lo menos que contenga una funda roja. Y si no tenemos ninguno de estos 2 elementos, entonces deberíamos tener la obligación de rotular esa fundita plástica con un papelito que diga desechos contaminados. Eso es muy importante. Entonces, siempre vamos a estar lavándonos las manos, recomendando al enfermo que se lave las manos con abundante agua y jabón. En cuanto se refiere a la vajilla, también nosotros sugerimos que la vajilla esté totalmente aislada del resto de la vajilla de las demás personas de la familia, ya que la carga viral puede quedar impregnada en los bordes de las tazas, en las cucharas, en los platos, y esto puede hacer que el contagio sea inminente en todas las personas que conviven con el enfermo. Las recomendaciones para la persona que va a cuidar al enfermo de COVID-19 son las siguientes. También hay que sugerirle que se realice un aislamiento que dure 14 días. Esto también por ayudar a realizar el cerco epidemiológico y que de alguna manera nosotros podamos contribuir y evitar que la enfermedad se desplace en todos los miembros de la familia. ¿Quién podría ser la persona que cuide a un enfermo? Evidentemente debe ser una persona joven que goce de excelente salud. Esto no lo vamos nosotros a encomendar a un niño, ni tampoco a una persona que esté calificada dentro del grupo de adultos mayores. Y la persona, si es que es joven, tiene que estar totalmente sana. Si es que la persona que se ofrece para cuidar al enfermo con COVID-19 presenta alguna enfermedad subyacente
o alguna enfermedad que le califique como persona vulnerable, entonces no estaría bien que le cuide esta persona al enfermo, ya que como estamos considerando que las enfermedades crónicas por lo general a las personas les convierten en personas vulnerables, sería prácticamente un suicidio. Entonces, eso sería una irresponsabilidad. En cuanto se refiere a la persona que está cuidando al enfermo, nosotros vamos a decir que también tiene que estar todo el tiempo utilizando mascarillas, sobre todo cuando está en el interior de la habitación donde está el enfermo o cerca de él. Además de utilizar la mascarilla, también debe usar guantes desechables, ya que tiene que hacer un sinnúmero de actividades, como por ejemplo ayudarle a cambiar, a bañarle, a limpiar secreciones y todo eso. Y cuando nosotros retiremos los guantes de nuestras manos, debemos tener el completo cuidado de sacarnos dándoles la vuelta y que toda la superficie que a lo mejor estuvo contaminada quede en el interior. De esa forma nosotros nos vamos a asegurar en un alto porcentaje de que estos guantes se van a convertir en un factor de riesgo y de contaminación. Hay que tener muchísima precaución con los fluidos corporales que son emitidos por el enfermo. Aquí nosotros podríamos mencionar el sudor, secreciones con moco, la saliva, la orina, heces fecales. Entonces, para eso, la persona también, además de usar mascarilla y guantes, debería usar un traje antifluidos. Ese traje antifluidos va a ser retirado inmediatamente, al igual que los guantes y que la mascarilla, una vez que ya haya cumplido la actividad para cuidar al enfermo. Y recuerden, siempre lavarse las manos. La persona que está cuidando al enfermo debería lavarse las manos exhaustivamente, los brazos, la cara, pero lo mejor sería que se bañe íntegramente y que se cambie de ropa. Entonces, cuando una persona está cuidando a un enfermo, nosotros vamos a decir que siempre vamos a estar alerta también de esta persona, porque es una persona que está muy susceptible a contagiarse con esta enfermedad. Entonces, siempre nosotros vamos a estar observando la sintomatología de esta persona. De pronto va a experimentar dolor de cabeza, pesadez, dificultad de respirar, labios y yemas de los dedos un poco azuladas, una confusión mental, elevación de la temperatura súbitamente. Entonces, en ese caso, nosotros lo que deberíamos hacer es dar un aviso a los médicos de cabecera o llevarle al centro de salud más cercano o por lo menos realizarle un examen de PCR para ver si la persona sale positiva o no. En cuanto se refiere a las recomendaciones sobre los cuidados que debemos tener sobre los integrantes de la familia que conviven con estos dos actores, vamos a decir que si vive con una persona enferma y en aislamiento domiciliario, debe seguir las siguientes recomendaciones. Sobre todo, hay que respetar el espacio físico que va a compartir con el enfermo, siempre guardando un distanciamiento y observe. Siempre debe estar utilizando mascarilla tanto el enfermo como la persona que convive con el enfermo. En lo posible, cuando la vivienda es estrecha, es recomendable ser muy disciplinado en cuanto se refiere al área que debe utilizar el enfermo y al área que deben utilizar las otras personas que están conviviendo con el enfermo. De esa manera, nosotros vamos a reducir tremendamente las posibilidades de que las personas se contagien. Entonces, muchas veces nosotros podríamos inclusive delinear en el piso con una cinta adhesiva por dónde debería transitar el enfermo y por dónde debería transitar la persona que convive con el enfermo, ¿no? Entonces, hay que recordar también que dentro de la casa no puede estar la ausencia de ventilación. Vamos a tener que abrir ventanas, vamos a tener que abrir puertas, de tal manera que siempre nuestra vivienda esté totalmente ventilada y oxigenada. La limpieza y el lavado de ropa del enfermo también tiene que ser tratada de una manera muy especial. No podemos, al igual que la vajilla, mezclar la ropa que está utilizando el enfermo con el resto de ropa de la familia. Recuerden que la sudoración tiene una carga viral bastante alta, por lo tanto la ropa del enfermo va a estar también impregnada de este virus, y si es que nosotros empezamos a mezclar con la otra ropa, es muy probable que la virulencia y la posibilidad de enfermar a los demás sea mucho más activa. En cuanto se refiere a los elementos que nosotros podemos utilizar para hacer la limpieza, pues tenemos el cloro, es muy efectivo. Pero el cloro es recomendable no estar mezclando con ningún otro producto de limpieza, ya que sin querer nosotros podemos producir
una combinación química y como resultado obtener un ácido muriático que resulta sumamente dañino y con lesiones irreversibles, sobre todo al hígado, al riñón, al sistema nervioso, a la dermis y a los pulmones. Bueno, y les voy a recordar siempre que es importante recoger toda la basura del enfermo o del cuidador, sobre todo, las mascarillas, los guantes, pañuelos desechables, y ponerlas en un recipiente con una funda plástica. Les había dicho, ojalá de coloración roja. Pero si no contamos con estos elementos, por lo menos nosotros deberíamos rotular material contaminado. Esto lo hacemos precisamente porque las personas que se encargan de recolectar la basura, ellos también ya tienen un adiestramiento al respecto, y si se encuentran con un sobre que diga material contaminado, ellos les van a dar un tratamiento diferente al resto de la basura. Entonces también hay que ser precavidos en cuanto se refiere a la salud de las personas que nos ayudan tanto haciendo la recolección de basura en nuestra urbe. Y de la misma manera que hicimos con la persona que está cuidando al enfermo, los que conviven con estos dos actores también tienen la posibilidad alta de enfermar. Entonces siempre tenemos que estar vigilantes de que la persona de pronto no empiece a experimentar dolor persistente en el pecho, dolor de cabeza, falta de aire, una elevación súbita de temperatura. Los labios y las yemas se pueden tornar de una coloración azul. Puede haber una confusión mental, dificultad para mantenerse despierto. Entonces eso a nosotros ya nos va a alertar y nos va a indicar de pronto que la persona que también convivió con el cuidador y el enfermo puede haberse contagiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la misma manera, vamos a actuar de la misma forma. Dar informe a nuestro médico de confianza, llevarle a un centro de salud muy cercano o simplemente someterle, qué sé yo, a una prueba de PCR para ver si la persona está o no está contagiada. Espero que haya sido de mucha utilidad todos los consejos que yo les acabo de dar a ustedes. Me despido y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Ahora. Excelente su participación, doctor Ortiz. Muy clara la exposición. Yo creo que a todos nos ha tocado cuidar a un familiar con COVID. Hay que recordar no exponer a nuestros adultos mayores. Procuren que sea alguien joven y que tome todas las medidas de bioseguridad, como bien nos ha expuesto el doctor Ortiz. Recuerden, amigos, que estamos en vivo. Sus inquietudes son importantes, así que luego de las exposiciones estaremos despejando todas sus dudas. A continuación, vamos a presentar al doctor Washington Paz, quien nos hablará Hablemos sobre el COVID. Siga hablando, Gabriela, un ratito más. No, ya se fue. Sí, ya está, Muy buenas noches. Hoy hemos sido convocados para hablar sobre una enfermedad que tiene una distribución mundial. Sobre ok, sí. Lo que tiene que se ponerse llama como que iba a hablar. COVID-19. COVID, porque es producida por el coronavirus, y 19, porque fue descubierta en el 2019. Bien, ¿qué es la COVID-19? Ya está Es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos hasta antes del mismo peinado. estallar el brote en China en diciembre del 2019. Actualmente, ya saben los trucos de la COVID-19 es una producción, no le pandemia que cuenten afecta a a muchos nadie. países del mundo. Vamos a ir aprendiendo. Bien, César, la enfermedad se llama COVID-19. La gente que le produce es un virus. Tenemos ahí. Silencio, por favor. Parece en vivo, pero no todo es en vivo. El virus, como ustedes ven, es un conjunto de serpentinas. Ahí al lado derecho ustedes ven serpentinas de colores, pero eso es gracias a las tensiones que se hacen en el microscopio. Veamos en una diapositiva. Miren el virus, como tiene una corona de espinas rojas. Esas son las que van y vienen y se clavan en el sistema respiratorio. Técnicamente se les conoce como espículas. Ahora bien, esas espículas están sobre una base, una membrana blanca, pero además ustedes le ven con tono amarillo. Eso es porque tiene una base de grasa, de lípidos. Primera enseñanza: cómo destruir al virus. Jabón. El jabón destruye la grasa.
¿sí? La saponifica. Por lo tanto, miren la importancia de lavarse, por ejemplo, las manos con abundante agua y jabón, porque de esa manera estamos destruyendo la membrana del virus. Y en el centro, esta parte azul, ese tejido, es el ARN, ácido ribonucleico. Bien, ese es el que a través de la espiguita roja va y se clava aquí y nos pone ese ARN, nos descarga. Y ese ARN tiene una información. ¿Cuál es esa información? Duplícate, 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 duplícate. A tal punto que puede duplicarse, multiplicarse hasta 40.000 veces por hora. Bien. ¿Qué es lo importante? Lo importante es reconocer que el agente causal es un virus que se llama SARS-CoV-2, que hasta el momento no se ha determinado exactamente cuál es el reservorio. Sin embargo, muchos científicos piensan que este podría ser el murciélago. En algunos casos, el pangolín. El pangolín es el armadillo que nosotros tenemos, que nosotros también lo comemos, ¿eh? Bien, la puerta de salida es la vía respiratoria y el modo de transmisión es de persona a persona. Fíjese, cuando nosotros estamos conversando, no vemos, sin embargo nos estamos transmitiendo unas gotitas de saliva. Si ustedes apagaran la pantalla, se darían cuenta, y seguramente si lo dan en la noche, está cubierta de gotitas. Esas son las gotitas de flush, son las gotitas de saliva que normalmente nosotros las lanzamos cuando conversamos. Ahora fijarse, si no tuviéramos esa pantalla delante, esas gotitas serían hasta 2 metros. Y ahí la segunda cosa que nosotros no debemos olvidar, que para que no nos tope el virus, deberíamos tener un distanciamiento de 2 metros. Así de simple. Puesto que la puerta de entrada es la vía respiratoria, tercer elemento, ¿qué es lo que debemos hacer? Proteger la vía respiratoria. Esto es el uso correcto de mascarillas. ¿Y quién es susceptibilidad? Todos, todo mundo, niños, jóvenes, adultos, viejitos, mujeres, varones. Mire esto. Hasta ahora hemos tenido nosotros 2 epidemias producidas por los primos del coronavirus. El primero se dio en Medio Oriente, ¿sí? Se llamaba el MERS-CoV-2, MERS-CoV. Y de hecho, el reservorio eran los dromedarios, los camellos. Es que en estos lugares alguna gente come carne de camello. Así como nosotros comemos la carne de vaca, ellos comen la carne de camello. Y ese es un reservorio. ¿De cuál? Del MERS-CoV. Ahora bien, en el 2003 apareció en China el SARS-CoV-1 sería, ¿no? Y se entendía que el reservorio era el murciélago. Y por último, el nuevo coronavirus que lo tenemos nosotros actualmente, cuyo reservorio no podemos decir 100% con seguridad, pero algunos estudios dicen que es el murciélago, pero también el pangolín. El pangolín, acuérdense, es nuestro armadillo. En algunas comunidades sí se lo comen. Ahora bien, este coronavirus, este SARS-CoV-2, ha producido una diseminación masiva de una enfermedad infecciosa de alta contagiosidad, de difícil tratamiento, o más bien dicho, no hay tratamiento. Y como se ha propagado a nivel mundial, por eso se llama pandemia. Pan, todos demos gente. ¿Qué significa? A toda la gente. Por eso es importante las medidas de prevención, ¿sí? Lavarse las manos, usar gel alcohol, mantener la distancia de 2 metros y desinfectar las superficies. Ahora bien, hay que tener algo en mente. ¿Cómo nos ataca? ¿De qué manera nos ataca? El virus, el coronavirus, puede producir mortalidad. Fijarse, ahí dice a la izquierda por edad, en donde se produce mayor mortalidad, en los mayores de 60 años.
Fíjese, en los mayores de 80, 14, 8, le suma el 8, 22 y 3, 25. El 25% de las muertes se suceden en mayores de 60 años. Por eso hay que cuidar a los viejitos. Fíjese, en cambio, abajo, prácticamente de 0 a 9 años no se mueren. Los niños contagian, pero no se mueren. Por sexo, es más frecuente que le dé al varón que a la mujer. Y si tenemos alguna condición previa, como por ejemplo hipertensión, diabetes, enfermedad respiratoria por tabaquismo, cáncer, fíjese la tasa de mortalidad. Si tenemos hipertensión, sube 6 veces más, es decir, un hipertenso, alguien que tiene la presión alta, tiene 6 veces más probabilidades de morirse por coronavirus que una persona que no tiene hipertensión. Lo mismo pasa con la diabetes, ¿sí? Lo mismo pasa con el cáncer. Pero en cambio, mire al final, si no tiene usted ninguna condición, si es una persona sana, la probabilidad de morir por COVID es del 0,9%. Por lo tanto, cuide su salud. Está bien. Aquí están prácticamente todas las vulnerabilidades. Es decir, ¿a quiénes ataca más el virus? A las personas que tienen hipertensión, las que tienen obesidad, es decir, son gorditos, a los diabéticos y a los varones. ¿Cómo está el COVID? Mire, al 17 de marzo, es decir, hasta hace un mes, habían en el mundo 121 millones de contagiados, recuperados 68 millones y muertes 2 millones. También cuento una cosa, ¿no? Se recupera prácticamente la mitad en todo el mundo. ¿Qué pasa con nosotros? Contagios 305,000, recuperados 263,000. Y fíjese que nosotros nos recuperamos prácticamente más del 80%. Es decir, genéticamente tenemos una fortaleza, más que lo que tienen los habitantes de otros países. Pero asimismo tenemos una mortalidad alta. ¿Por qué? Porque donde nosotros encontramos mayor cantidad de esas enfermedades. No se olvide, hipertensión, obesidad, diabetes 2. Y una condición que no se la puede cambiar, el ser hombre. Las otras 3 sí se las puede cambiar. Bien, hay que recordar que el 60% de los sujetos que tienen COVID son asintomáticos, es decir, no tienen un solo síntoma. Pero cuando da, mire, es frecuente encontrar, por ejemplo, fiebre de más de 38 grados, casi en 8 o 9 de cada 10 personas. Tos seca, problemas de gusto y olfato, fatiga, que es la fatiga, más de 30 respiraciones por minuto. En la escuela nos enseñaban que los signos vitales de una persona son la temperatura, el pulso, es decir, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Pero fíjese, nadie nos enseñó a que en algún momento, como en la actualidad, es importante saber tomar las respiraciones, la frecuencia respiratoria. Porque si tiene más de 30 respiraciones por minuto, probablemente sea un paciente que se va a complicar. Ahí tiene otros, producción de esputo, es decir, flema, falta de aliento, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofríos, náusea, congestión nasal, diarrea. Esos son síntomas frecuentes en el COVID. Eventualmente, sobre todo y en los niños, a veces se presenta como diarrea y dolor abdominal, o también como lesiones en la piel y en la boca. Pero sobre todo en los viejitos aparecen problemas como pérdida del conocimiento. Es como que se le va, ¿sí? Está conversando el viejito con usted,
el abuelito y de pronto se perdió. No sabe lo que estaba haciendo, no sabe lo que estaba diciendo. Si ha tenido contacto con una persona sospechosa de COVID, muy probablemente también eso sea un signo de COVID. Y de hecho, ustedes tienen en el círculo de la izquierda abajo que el COVID, ¿qué es lo que produce? Neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal y la muerte. Ahí hay 3 líneas, una verde, una azul y una roja. Mire lo que quiero que usted tome en cuenta. ¿Qué dice? Asintomático, incubación. Y ahí está justo la curva azul. ¿Qué implica eso? Cuando está con la curva azul, quiere decir que los primeros 5 días usted puede hacerse una prueba de antígenos. Pasado los 5 días, a partir del 6º día, usted puede hacerse una prueba de PCR. Esa es la prueba diagnóstica. ¿Sí? La mejor prueba que tenemos para diagnosticar por laboratorio el COVID-19. Pero pasado los 14 días, es decir, la segunda semana de enfermedad, usted podría hacerse una prueba de anticuerpos. Primera semana antígenos, segunda semana PCR, tercera semana anticuerpos, IgM e IgG. Si están elevados los IgM, significa que está actualmente con COVID. Si están elevados los IgG, significa que usted se quedó con defensas, con anticuerpos, con inmunidad de frente al COVID. Hay que tener en cuenta que es importante que el virus puede permanecer en ciertas superficies. Por eso es importante que usted primero lave y luego desinfecte. Lave, desinfecte. Porque el virus se ha demostrado que en el acero, por ejemplo, puede vivir hasta 2 días. La madera y el vidrio, 4 días. Metal plástico, 5 días. Aluminio entre 2 a 8 horas. Látex menos de 8 horas. Pero miren lo que dice ahí abajo. Las superficies lisas como las mesas o los celulares son mucho mejores para cobijar un virus. Esto. Si ustedes le ven ahorita apagado al celular, se van a dar cuenta que está lleno de gotículas. Si usted tuviera virus, se da cuenta cómo sería esto un vehículo de transmisión si le prestara a otra persona. Por eso es importante, ¿sí? Limpiar las superficies y desinfectarlas, pero además, una petición que nosotros hacemos a todo mundo. Evite aglomeraciones humanas. Si no tiene que salir, no salga. Evite saludar con la mano. No salude de beso. Mire, yo ya llevo prácticamente 1 año en que no saludamos con mi hijita, que trabaja, ¿sí? Viene y nos decimos hola. Hola papi, que Dios te bendiga. Pero ya no nos saludamos de beso, porque sabemos que esa es una forma de transmisión de la enfermedad. No se toque los ojos, nariz ni boca con las manos sucias. 5. Lávese las manos con agua y jabón. Dicen los entendidos que deberían lavarse por lo menos 7 veces en el día. Y cada vez de 1 minuto. Es decir, diariamente nosotros deberíamos dar 7 minutos para el aseo de las manos. ¿Con qué? Con agua y con jabón. Y después de que usted se ha lavado las manos, no se seque. Póngase gel antibacterial. Usted está enfermo. 7, utilice mascarilla. 8, si usted necesita protegerse de los enfermos, utilice una N95 certificada. 9, descontamine manijas de superficies, es decir, acuérdese, lave, desinfecte. Lave, desinfecte. Si tiene que estornudar o toser, hágalo así. En el ángulo del codo, en el ángulo del brazo. Si tiene que estornudar, hágalo en el ángulo del codo. Bien, 11, si está enfermo, permanezca en casa. Reporte a un superior, no salga. 12, consulte a su médico. No dice automedíquese, dice consulte a un médico. Importante recordar que usted va a salir de casa. Si entonces estornuda en el codo,
lávese bien las manos, no se toque la cara. Mire, si ha visto usted que en las tienditas pequeñas, ¿sí? Cuando usted quiere pagar en efectivo, y ya no paga en la mano, sino tiene una tapita con algodón puesto alcohol. Fíjese, usted no sabe el dinero por dónde pasó, y acuérdese que el metal puede durar hasta 4 días. Lleve alcohol o gel desinfectante siempre que vaya a salir de la casa. ¿Sí? Mantenga la distancia a la gente, 2 metros. Cuando usted regresa a su casa, desinfecte los zapatos. Yo llamo protocolo. El que entra en mi casa, por ejemplo, entra a bañarse. Deja los zapatos afuera, se pone alcohol en las plantillas y dejamos ahí. Y entra directamente a bañarse. Y después de que se ha bañado y se ha cambiado de ropa, la ropa que la tiene que dejarle, ¿sí? En un lugar apartado del resto de ropa, ¿sí? Debe colocar en una cajita y desinfectarlas, inclusive las llaves, las manijas. Mire, desinfecte fundas, cartones que traiga usted de afuera. Y cuando tenga que eliminar, elimínelas en una funda roja. Se acordará de los protocolos cuando usted regrese a casa. No se acerque a su casa inmediatamente y salude, vaya a abrazar o dar besos, no haga eso. Entre, deje su ropita afuera, descontamine sus zapatos, báñese, cámbiese de ropa y ahí sí, póngase a conversar. Si usted sabe que le dio o corre el peligro de haberse contagiado con COVID, tiene que aislarse. ¿Y cuándo debe hacer esto? Cuando tiene fiebre, tos u otros síntomas que a usted le sugieran COVID. Si estuvo en contacto con alguien COVID, tiene que aislarse. Si tiene fiebre, tiene que aislarse. Si tiene síntomas de COVID, tiene que aislarse. Se queda en la casa, no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación del profesional de salud, pero siempre reporte. Reporte a alguien. Reporte al 911, al 171, indicando, mire, tengo estos síntomas, me estoy quedándome en la casa aislado, tengo que hacer alguna otra medida. ¿Sí? Bien. Mire, si ve cómo utilizar adecuadamente una mascarilla, si ve que está cubriendo toda la nariz y toda la boca, fíjese lo que está pasando. Cuando nadie utiliza mascarilla, cuando usted ve en las fiestas, cuando nos pasan por televisión, se ha visto bastante gente que no utiliza mascarilla. Si hubiera gente con COVID, la probabilidad de contagiarse es del 70%. Pero si una de las dos personas que están hablando frente a frente utiliza mascarilla, baja al 5%. Pero si todos utilizáramos mascarilla, en realidad se bajaría al 1,5% la probabilidad de contagio. A largo plazo, ¿qué pasa? Estos son muchos de los síntomas con los que nos quedamos las personas que nos haya dado COVID. Y a todas las personas que les ha dado refieren por lo menos un síntoma de todos los que están ahí. ¿Cuáles son estos? Fatiga, cansancio. Les dicen, mire, antes yo caminaba tranquilamente 1, 2, 3 cuadras, subía las gradas y ahora me dio el COVID, pero desde que me dio el COVID intento subir las gradas y me toca irme apoyándome. Me canso, me fatigo. Dolor de cabeza, se quedan a veces con trastornos del gusto, ¿sí? Se termina con polimnia, respirando rápido, dolor en articulaciones, sudoración, náusea, pérdida de audición, pérdida de memoria, dolor en el pecho, tos, problemas de olfato, dificultades de respirar. Algunas personas relatan, sobre todo en las mujeres, pérdida de cabello, trastornos de la atención, ansiedad, pérdida de peso, depresión, fiebre. De hecho, el día de ayer vi un paciente que había perdido 12 libras en 2 semanas. Trastornos del sueño, dolor general, escalofríos, depresión psiquiátrica, ojos rojos, enrojecimiento facial, fibrosis pulmonar, ¿sí? Mucha gente que avanzó a una neumonía grave, ocupó por lo menos la mitad de los pulmones, a la final se queda con fibrosis, apnea del sueño, capacidad pulmonar reducida, palpitaciones, disforia, es decir, trastornos del comportamiento,
Era una persona tranquila, pero de pronto empieza con risas, ja, 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 o de pronto violenta. Es decir, hay trastornos disfóricos, trastornos del ánimo, ¿sí? Trastornos obsesivo-compulsivos. Era normalito y ahora resulta que se pone ahí sentado y se pone a contar cuántas luces tiene el candelabro. Y está contando, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se pasa contando. O se queda viendo las gradas y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, son personas que, por ejemplo, les encanta contar. Y todo lo que ven cuenta. Aquí hay 4 lámparas, hay 7 gradas. Veamos cuántas hojas tiene esa. Esos son trastornos obsesivo-compulsivos. Fíjese, muchas de las cosas que relatan las personas que han sufrido COVID. Esto se llama los síntomas post-COVID. Eso es lo que tenía que decirles. Buenas noches, muchas gracias. Estamos abiertos para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Paz, por su excelente exposición. Ahora quiero ingresar al segmento de preguntas y respuestas. He visto que algunas personas están interactuando con nosotros, así que, doctor Paz, tengo unas preguntas para usted. Doctor Ortiz también. Doctor Ortiz, usted nos explicaba sobre infusiones que fortalecen nuestro sistema inmune. ¿Qué pasa con los sueros de vitamina C o los diferentes productos medicinales que estimulan el sistema inmune? ¿Sirven en realidad? Yo considero que si es que se trata de sumar y mejorar el tipo de calidad de defensas que tiene una persona, todo es válido. La vitamina C es un coadyuvante muy importante, es por eso que se recomienda mucho infusiones que tengan frutas cítricas, si es que nosotros hablamos ya de un producto natural. Pero si podemos coadyuvar esto con alguna vitamina que venga en concentraciones procesadas ya a nivel de laboratorio, es bienvenido. Muchas gracias. Doctor Paz, ¿cuánto tiempo debemos lavarnos las manos? ¿Se puede utilizar cualquier jabón o necesitamos utilizar alguno en especial? El micrófono. Sigamos con el doctor Ortiz. Otra pregunta, doctor Ortiz. ¿Qué pasa con las mascarillas de tela? ¿Qué tanto protegen? ¿Cada cuánto debemos lavarlas para que no disminuyan su acción protectora? Bueno, las mascarillas de tela, para mi manera de ver, no son muy recomendables, ya que no guardan las normas de bioseguridad con las cuales son fabricadas las mascarillas quirúrgicas o las KN95. Entonces, yo recomiendo que, de preferencia, las personas utilicen mascarillas quirúrgicas, ya que no son muy costosas, cumplen su función, pero deberían más bien ser eliminadas una vez que ya se las utilice, ya que tienen un tiempo de duración de 4 a 6 horas. Si es que la persona decide por su propia cuenta utilizar una mascarilla de tela, corre cierto riesgo, ya que, como le había dicho, no guardan esas garantías que requiere ahora una persona para estar protegido totalmente de contagiarse de esta enfermedad. En todo caso, deberían cambiarlas periódicamente y someterlas a un lavado adecuado todos los días y secarlas al sol. Listo, gracias, doctor Ortiz. Doctor Paz, tenemos otra pregunta de la audiencia. ¿Desde qué día se tiene que hacer el aislamiento? ¿Apenas empiezan los síntomas o desde el resultado del examen? A ver, desde que empiezan los síntomas y hay que aislarse completamente porque es el periodo de mayor contagiosidad. ¿Sí? Es importante. El tiempo, 14 días. Algunos estudios refieren que 10, pero nosotros estamos tranquilos. Si usted decide aislarse por 15 días, está protegiendo a su familia, a su entorno, a sus compañeros de trabajo, etc. Y algo que me faltaba terminar de la pregunta anterior. Un estudio justo el día de ayer salió que decía que cualquier jabón antiséptico es bueno porque se ha demostrado también que daña las membranas del virus. Es decir, utilice, no importa la marca, si es que es un gel antiséptico, va bien. Eso sí, lávese las manos con agua y con jabón. Perfecto. Otra pregunta, doctor. ¿Cuál es la diferencia? Ahora tenemos un sinnúmero de pruebas rápidas, hisopado, las de sangre. ¿Alguna es mejor que otra o utilizamos cierta dependiendo de la edad del periodo de infección? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál prefiere? Doctor Ortiz, ¿me permite? A ver, la prueba es dependiendo del momento
que usted se encuentre en enfermedad. Si usted se encuentra en los primeros 5 días, se puede hacer una prueba de antígenos, porque la prueba de antígenos le dice en los últimos 5 días, ¿usted estuvo enfermo? Listo. Pero, pasado el 6º día, se puede hacer la prueba, la RT-PCR de hisopado nasofaringeo. Esa es la que da el diagnóstico definitivo. Pero si es de los 14 días, lo que nos interesa es saber si nos estamos quedando con anticuerpos, es decir, si los IgG están altos. Si usted hace una prueba, por ejemplo, una PCR, los primeros días le va a salir un falso negativo. Si se hace después de los 14 días, probablemente le va a salir un falso negativo. Es decir, la prueba depende del estadio de la enfermedad. Lo que sí, no se aconseja las pruebas rápidas. Así es, esto es muy importante porque muchas personas que tienen síntomas se hacen la prueba del dedito y dicen, oh, me salió negativo, por lo tanto no tengo la enfermedad. Sin embargo, siguen contagiando porque se siguen exponiendo. Otra pregunta, me dicen aquí, ¿una persona vacunada puede contagiar COVID a otra persona? Listo, a ver, me vacuno, yo genero anticuerpos, pero no sé la carga viral que tenga. De hecho, estando vacunado ya con las 2 dosis, acuérdese que si tenemos una vacuna que nos protege a nosotros, si yo me vacuno las 2 dosis de una de las vacunas, pongamos de Pfizer, me protege el 95%, no el 100%. Por eso yo debería, una vez vacunado, seguir cumpliendo con ciertas normas y reglas de distanciamiento, de uso de mascarilla. Pero ese 5% a mí no me da la enfermedad, pero la puedo cargar y puedo transmitirla a otra gente. Y por lo tanto, ¿podría ser contagioso? Sí. Les recuerdo que día a día se aprende cosas nuevas de la vacuna y de la enfermedad sobre todo, ¿no? Así es, todavía seguimos aprendiendo. Otra pregunta, ¿qué tan efectivos son aquellos aparatos de humidificación a base de amonio cuaternario? En cuanto se refiere a los desinfectantes que se utilizan productos químicos, siempre hay que tener un poco de reservas en cuanto se refiere al grado de toxicidad que puede producir en determinadas personas. No todo el mundo es susceptible a este tipo de malestares, pero hay otras personas que pueden soportarlo bien, hay otras personas que de pronto pueden desencadenar algún tipo de alteraciones, sobre todo a nivel alérgico. Es por eso que el amonio cuaternario se lo debe utilizar de una manera muy prolija, al igual que cualquier otro desinfectante. Yo ya había dado un ejemplo claro del cloro. Hay muchas personas que piensan que van a potencializar la acción del cloro al mezclarle con otro tipo de producto químico, sin darse cuenta que lo que se están produciendo es más bien sustancias tóxicas que pueden más bien, en vez de hacer un bien, generar un malestar en la persona que está utilizando ese tipo de medicamentos. Perfecto. Una otra pregunta tengo por acá. Si me dio COVID, ¿en qué tiempo me puedo vacunar? El Ministerio de Salud dice que hay que esperar 3 meses. Verá que mucho depende de la cantidad y disponibilidad de vacunas que exista. Habíamos conversado en días anteriores que el gobierno ha pedido 20 millones aproximadamente de vacunas. Si dividimos para 2, porque son 2 dosis, son 10 millones. Nosotros somos 17 millones y medio, es decir, 7 millones y medio de personas no alcanzarán a vacunarse. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, el Ministerio ha decidido últimamente que persona que ya le ha dado el COVID no debería vacunarse. No porque no debería, sino porque no va a alcanzar vacuna para tanto. Y de cualquier manera, el haber tenido ya el COVID hace que usted genere anticuerpos, que es exactamente lo que hacen las vacunas, y ya le puede proteger. Sería interesante que usted a los 3 meses pudiera alcanzar la vacunación. Y dependiendo del tipo de vacuna, debería hacérselo hasta las 2 dosis completas. Ya. Doy gracias a la audiencia porque tenemos muchas preguntas, sin embargo las podemos contestar el próximo segmento, la próxima semana, porque nos pueden seguir viendo a las 6 de la tarde, a la misma hora, por Salud Plus TV. Gracias, doctores, excelente su participación, gracias por su colaboración y por instruirnos en este tema tan importante. Aún hay mucho por aprender, ha pasado un año, todavía tenemos dudas, así que hay que trabajar y aprender para disminuir las infecciones y poder acabar con esta pandemia. A continuación,
Los invito a observar el siguiente dato curioso presentado por la doctora Isabel Ríos. Diga, doctora Isabel. Muy buenas noches. Vamos a ver un dato curioso en la pandemia del COVID-19. Ustedes escucharon quién fue el doctor Li Wenliang. Fue quien por primera vez descubre el virus del SARS-CoV-2 causante de la pandemia del COVID-19, luego de analizar exámenes de pacientes que provienen del mercado de animales vivos de Wuhan. Descubre un virus nuevo desconocido que se propaga rápido y es muy letal. El doctor advierte de usar protección adecuada y medidas de bioseguridad más estrictas. El gobierno chino lo acusa de dar rumores falsos. Es apresado y obligado a firmar una carta pidiendo disculpas por lo expresado. A los pocos días de atender pacientes, el doctor se contagia del virus, entra a cuidados intensivos el 5 de febrero del 2020 y el 7 de febrero a las 3 de la mañana fallece, a la edad de 34 años, dejando un hijo y su esposa embarazada de su segundo bebé. La OMS publica que está entristecida por el fallecimiento del doctor Li y manifiesta que si el público hubiese creído los rumores, se podría haber salvado mucha gente en todo el mundo. Ahora nos quedamos con una frase del doctor Li. Una sociedad sana no puede hablar con una sola voz. Muchas gracias, doctora Isabel. La verdad es que hay que reflexionar qué hubiera pasado si las autoridades escuchaban a este médico joven. Hubiera sido otro el resultado, hubieran tenido más tiempo para prepararse para esta pandemia, para reflexionar. Pero bueno, hemos tenido un ameno conversatorio, un programa muy interesante, pero ha llegado el momento de despedirnos. Espero hayan disfrutado de nuestros segmentos y aprendido con nuestros profesionales. Esperamos tenernos el próximo jueves con nuevos temas aún más interesantes. Estaremos tratando mantener la salud en tiempo de COVID. Recuerden conectarse mediante Salud Plus TV, canal digital, a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos, gracias a todos los participantes y a toda la audiencia que hemos tenido. Hasta pronto. Felicitaciones, Gabrielita, usted es una excelente directora. Le quiero también felicitar al doctor Washington, muy buena su exposición, chévere.